Bienvenidos desde el Log de Biología. María Margarita Silva los conduce a la estructura celular genética, tema que nos permite reconocer las bases moleculares que posibilitan la reproducción celular. Mediante la reproducción, las células dan origen a nuevas células. En los organismos unicelulares se origina un nuevo ser. Por división de la célula original, da lugar a dos células hijas iguales entre sí e idénticas a la célula madre original. En los organismos pluricelulares, las nuevas células forman diferentes tejidos. Se sustituyen las células que mueren y proliferan las células para crecer. Reproducción celular en la célula procariota. Con una organización más simple, un cromosoma se duplica por división o fisión binaria. Mitosis es la forma común de la división celular en las células eucariotas. División celular en organismos multicelulares para producir gametos haploides que pueden fusionarse después para formar una célula diploide llamada cigoto en la fecundación. Las células procariotas se reproducen por división simple, bipartición. El ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un extremo de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades. Se forman dos células hijas más pequeñas e idénticas. En las células eucariotas hay dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. Cuando la célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la célula madre, células hijas diploides. Cuando la división es por medio de meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas, células hijas haploides. El núcleo. Compartimiento de las células eucariotas contiene ADN. La envuelta nuclear, membrana nuclear que separa el nucleoplasma del citoplasma. Poros nucleares, permite el paso de moléculas, nucleoplasma, ADN y proteínas asociadas en la formación de la cromatina. El nucleolo, proteínas y ARN dentro del núcleo de las células intervienen en la formación de los ribosomas, cuerpos nucleares, agrupaciones de moléculas, cromatina, proteínas con funciones comunes. Funciones biológicas de los ácidos nucleicos. ADN nuclear. Se encuentra en el núcleo de las células. ADN, ácido desoxirribonucleico, asociado a proteínas histonas, formado por una asociación de nucleótidos unidos entre sí por grupos fosfato. La secuencia de las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina, uracilo es la clave de la información genética para desarrollar las características biológicas de los individuos. Cromatina. Las proteínas histonas asociadas al ADN determinan su organización. Son responsables de formar los nucleosomas. Otras proteínas asociadas al ADN son responsables de la expresión, transcripción, síntesis, replicación y empaquetamiento del ADN. Hay varios tipos de histonas, nucleosómicas, identificadas con la letra H y un número. La cromatina, conjunto de ADN más proteínas asociadas. Al producirse la división celular, se desempaquetan los cromosomas. La cromatina de cada uno ocupa un territorio dentro del interior nuclear. No es una madeja enredada. Núcleos celulares, acúmulos de heterocromatina de color negro,
y eucromatina asteriscos blancos de aspecto granuloso asteriscos rojos. El ADN es una molécula relativamente inerte, necesita de las proteínas para expresarse. El ADN siempre está asociado a una proteína. Nucleosoma. Es la unidad fundamental y esencial de la cromatina, la forma de organización del ADN en las células eucariotas, formado por un núcleo de histonas alrededor del cual se enrolla la cadena de ADN. La cantidad de ADN asociada con un nucleosoma varía y es diferente en cada uno de los tipos celulares y tejidos. Funciones del ADN mitocondrial. La mitocondria, orgánulo de las células eucariotas para la producción y generación de energía. Cada mitocondria tiene su propio genoma, su propia molécula de ADN circular. Funciones biológicas del ARN mensajero. Se sintetiza en el núcleo. Su secuencia de bases es complementaria a un fragmento del ADN nuclear. Se traslada la información del núcleo al citoplasma a través de los poros de la membrana nuclear. Se asocia a los ribosomas actuando como un molde para la síntesis de proteínas. Cada 3 bases nitrogenadas constituyen un codón e identifican un aminoácido. Funciones biológicas del ARN ribosomal. Se encuentra en los ribosomas, dando lugar a 2 subunidades, forman la armazón de los ribosomas y se asocian a proteínas específicas para formar 2 subunidades ribosomales. Participan en la síntesis o fabricación de proteínas. Funciones biológicas del ARN de transferencia llamado anticodón. Capta aminoácidos en el citoplasma uniéndose a ellos y transportándolos hasta el ribosoma, colocándolos en el orden adecuado que indica la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. El cromosoma. Se encuentra en el núcleo de la célula eucariota. Contiene el material genético ADN. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. El código genético es el conjunto de normas por las que la información es codificada en el material genético, secuencia de ADN o ARN. Se traduce en proteínas, secuencia de aminoácidos. En las células vivas, el código define la relación entre las secuencias y 3 nucleótidos llamados codones y los aminoácidos. Se expresa en el codón, secuencia de 3 bases nitrogenadas que identifican un aminoácido. Además, se identifican codones de inicio y codones de terminación. El flujo de la información del ADN a la proteína. Transcripción. Copia de la información del ADN al ARN mensajero por medio de la enzima RNA polimerasa. Transducción. Proceso que convierte una secuencia del ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Requiere del ARN de transferencia y de los ribosomas constituidos de ARN ribosomal. Al finalizar este tema, entender las bases moleculares de la genética da los fundamentos para estudiar los mecanismos de transmisión genética y la síntesis de proteínas.